Dentro del epitelio respiratorio van a haber células caliciformes, hay células basales, hay células cilíndricas o ciliadas, pero existen dos tipos más de células, que son las células de glándulos pequeños de Purkinje y las células de Cepino. Esas dos últimas que nombré no las puedo ver en microscopía óptica, las distingo más en microscopía electrónica, pero forman parte del epitelio respiratorio. Si quieren estudiarse el epitelio respiratorio, pueden irse al capítulo de la tráquea en el libro y allí se los explica muy bonito. La única diferencia es que en la tráquea no hablan de células caliciformes, sino que hablan de células mucosas, pero son las mismas células caliciformes que vamos a hablar el día de hoy. El epitelio respiratorio lo distinguen o lo describen en los dos segmentos del libro, al inicio y en la tráquea, pero en la tráquea habla mucho más específico de esto. Este epitelio se diferencia del epitelio de tipo olfatorio por muchas características, pero la principal característica la tienen las células cilíndricas o ciliadas. Las células cilíndricas o ciliadas, que son estas que tenemos aquí, toda la que está acá. Esa es una célula cilíndrica, es una célula alargada, más larga que ancha, atraviesa por completo el epitelio y ellas en su parte apical presentan unas terminaciones que se denominan cilios. Los cilios los cilios que están en la parte apical son aproximadamente 250 cilios por célula cilíndrica. Entonces tienen muchísimos, es como una peluca que tienen allá arriba, ¿no? Esos cilios se unen a la parte más apical de la célula cilíndrica y ellos en esa parte apical, voy a borrar eso que yo les, fíjense que en la parte apical de la célula cilíndrica, que sería la parte basal del cilio, apical de la célula porque es lo que está más arriba de la célula, pero basal del cilio porque es lo que está más abajo en el cilio, ¿no? En esa parte, en la unión del cilio y la célula cilíndrica, fíjense que se ve como una línea de unión, ¿no? Esa línea de unión se establece porque en la parte basal del cilio hay muchos cuerpos basales del cilio que uno al ladito del otro forman una línea continua en la parte apical del epitelio. Las células cilíndricas con sus cilios, los cilios sí tienen movilidad y eso diferencia el epitelio respiratorio del olfatorio, porque los cilios que tienen las células que forman el epitelio olfatorio no presentan movilidad, sino son más que todo receptores de partículas odoríferas para que se pueda dar todas las cascadas de reacciones para diferenciar los olores. Estos cilios se mueven y generan algo que se denomina movimiento mucociliar. Las células cilíndricas, que en el epitelio traqueal son las células más abundantes de toda la tráquea, van a ser las células cilíndricas o ciliadas, pueden estar alternadas entre las siguientes células que voy a describir, que son las células caliciformes. Pero también pueden haber 4 cilíndricas o 3 cilíndricas y una caliciforme, pero sí van a estar en ellas. Los cilios solo pertenecen a las células cilíndricas, más no pertenecen a las células caliciformes. Entonces los cilios solo van a estar en las células cilíndricas. La célula caliciforme no tiene cilios. Las células caliciformes se denominan así porque dentro de las características de la mucosa gástrica, ellas se describen como células más o menos en forma de cáliz. Es decir, como una copita, ¿verdad? Como una copita que tiene una base más ancha y una parte superior un poquito más estrecha. Es decir, cuando hablamos de una copita es como así, ¿no? Lo único que nosotros le distinguimos es esta parte de aquí arriba. Esas células caliciformes son células que secretan un muco soluble hacia la parte más superficial del epitelio. ¿Para qué? Para mantener húmedo el epitelio y también para poder englobar cualquier partícula antigénica que alcance al epitelio. ¿Por qué lo hacen? Porque internamente en ellas todos esos puntitos que ustedes ven allí se denominan gránulos de mucinógeno. Ellos generan un muco soluble gracias a los gránulos de mucinógeno que tienen internamente. Se van a ver en los cortes teñidos de monohematoxilina y eosina un poquito más claritos o más densas, y en los cortes de tráquea que ustedes tienen hoy, que tienen un epitelio respiratorio, van a verlos como grisecitos. Pero sí se pueden distinguir, sobre todo en los que están, en este que está aquí no se ve mucho, pero en los que están por allá sí se ven muy bonitos y en los demás mesones también se ven muy bonitos. Este que les puse aquí, se les puse por algo y ya les voy a explicar. Bueno, las segundas células van a ser estas, que en la tráquea no se denominan células caliciformes, sino que se denominan células mucosas, pero ya les dije que es lo mismo. Las terceras células son las células más cúbicas, que se ubican por debajo de todas las células que he nombrado, y esas son las células basales. Las células basales son células madres del epitelio respiratorio que
que tienen, las vemos con microscopía electrónica. En este esquema que tienen allí tienen todas las células. Fíjense que están las caliciformes, aquí sí se le distingue una forma de cáliz completa. El núcleo está por debajo de la secreción con los gránulos episilares. Están las células basales, las células cilíndricas. Aquí están las células neuroendocrinas o células de Purkinje, que se parecen un poquito a las células basales, pero van a ser más altas. Y las células de cepillo se parecen aquí a las células cilíndricas, lo que pasa es que no tienen cilios, sino microvellosidades rojas, es decir, que son más cortitos los vellitos de la parte superficial y no son puntiagudos, sino como más redonditos. Aquí tienen un epitelio respiratorio, ¿verdad? Aquí están viendo las células cilíndricas, que son estas que tienen acá. Fíjense que en la parte superior los tiene cilios, los cilios solo son de las cilíndricas, más no de las células caliciformes. Al fondo tiene células basales. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que las células basales se relacionan con la membrana o lámina basal, que es una lámina que va a estar en la base del epitelio y que es muy importante como característica histológica distintiva a nivel de la tráquea, porque en la tráquea la lámina membrana basal va a ser muy gruesa porque está formada por muchas láminas o fibras de lámina. Aquí tienen otro epitelio respiratorio. Fíjense que aquí tenemos mucho más delgaditas las células cilíndricas. Todas las que tienen aquí, los núcleos están en diversos desniveles, por eso también es un epitelio pseudoestratificado. Hay células basales en la parte externa de ellas, y algunas de estas basales, de estas que están por encima de las basales, pueden ser algunas de esas de gránulos pequeños o neuroendocrinos. Aquí también tienen el otro epitelio, así muy parecido a este, pero con otra tensión, es lo que tienen ustedes de la tráquea. Este es el más bonito y el más típico que vamos a encontrar. Entonces, recuerden que se llama epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Pero él va sufriendo muchas modificaciones a medida que vamos avanzando en todo el aparato respiratorio. Vamos a pasar aquí porque bueno, la pared de los órganos tubulares que vamos a estudiar en el aparato respiratorio van a tener una mucosa que corresponde a quién? Al epitelio más la lámina propia. Entonces siempre que hablemos de la mucosa tenemos que identificar al epitelio de revestimiento, que puede ser en muchos segmentos como el tipo respiratorio, como este que está acá, que es el de la tráquea. Pero fíjense que dentro del bronquiolo, que es una estructura que está dentro del pulmón, ya no hay un epitelio de tipo respiratorio, sino que hay un epitelio púbico constituido por células denominadas células de Clark. Por eso ese epitelio de revestimiento va a ir sufriendo cambios a medida que avanzamos dentro de las vías respiratorias, que incluso en la laringe, en la propia laringe hay segmentos donde hay epitelio respiratorio y hay segmentos donde hay epitelio estratificado plano no caracterizado, porque son segmentos dentro de las cuerdas vocales que son sometidos a mayor abrasión y desgaste. Y dentro del pulmón el epitelio respiratorio cambia por completo porque tiene que adecuarse a otras condiciones, porque ya son zonas donde ocurre el intercambio gaseoso. La lámina propia de la mucosa va a estar constituida por tejido conectivo, vasos sanguíneos y tejido linfóide. Las glándulas varían, más que todas las glándulas se encuentran en la submucosa, más no en la lámina propia. Por eso también se les nombra más adelante la submucosa de los órganos tubulares. Pero la mucosa es el epitelio más la lámina propia, pero este epitelio de revestimiento no siempre va a ser respiratorio. Puede ir variando y va a variar muchísimo dentro de todo el árbol. La segunda capa es una capa denominada submucosa, donde va a haber tejido conectivo laxo, va a haber glándulas, y esa sí es la característica principal de la submucosa, porque se van a encontrar glándulas en ella. Si yo quiero identificar una submucosa y me cuesta identificarla, bueno, me la tengo que aprender porque ahí es donde van a estar las glándulas. Y eso se mantiene hasta el esófago, que tiene esas características. Las glándulas se ubican en esa capa, entonces cada vez que yo las vea, como estas que vemos aquí, entonces yo estoy en la capa submucosa. Ellas pueden variar, pueden ser mixtas, pueden ser micosas, pueden ser cerosas, etc. La tercera capa de los órganos que vamos a estudiar puede ser de cartílago y músculo al mismo tiempo, o solo puede ser de cartílago o solo puede ser de músculo. Por ejemplo, la tráquea, que es la imagen que tienen en la parte superior, tiene cartílago y tiene músculo. ¿Por qué? Cartílago en todos los segmentos de la tráquea, a excepción del segmento posterior de la tráquea, donde va a haber músculo y material fibroelástico, y aumenta lo que va a ser las glándulas en el segmento
donde no hay cartílago y ya vamos a ver por qué la tráquea es un segmento que no tiene cartílago. Pero por ejemplo, en la imagen que está aquí abajito, esta que vemos acá, este es un bronquiolo, está dentro del pulmón, forma parte del árbol bronquial, él no tiene cartílago y su tercera capa es solo de músculo, ¿verdad? Entonces por eso les digo que hay algunas que pueden tener las dos, algunas que pueden tener solo una o algunas que en el caso de ellas tiene solo músculo. Y la última capa, que es la capa más externa, es una adventicia de tejido conectivo laxo, donde pueden haber vasos sanguíneos de un calibre considerable, pero ella permite fijar las estructuras tubulares a otras estructuras contiguas. En el caso de la tráquea permite fijarlas en la parte posterior aquí a lo que va a ser el esófago. Bueno, esta es la laringe, no hay cortes de laringe, eso es cuando estábamos virtuales. Si nos alcanza el tiempo lo vemos lo último, pero no les hago lecciones a ustedes virtuales. A ver. La tráquea, bueno, es una estructura tubular que va a estar constituida por cartílagos en forma de C. Los cartílagos en C se organizan de esta manera. Todos los segmentos anteriores de la tráquea tienen cartílagos, pero hacia la parte posterior queda libre de cartílagos porque es una C y lógicamente no cierra completamente, ¿no? Entonces, por detrás no va a haber cartílagos, sino que va a haber una abertura que está ocupada por el músculo traqueal y por material fibroelástico. Es un tubo que gracias al cartílago se mantiene intacto en los procesos de respiración y se bifurca en dos bronquios principales que tienen las mismas características histológicas de la tráquea. El corte de tráquea en la plaquita que ustedes tienen en su microscopio completito, es decir, si yo quito la plaquita y la veo a la luz, voy a ver una estructura parecida a esta. Por eso les digo que son cartílagos en forma de C, ¿verdad? El segmento donde no cierra la C, que es este que está aquí, ¿verdad? Allí no hay cartílago, eso es donde, en qué parte o en qué segmento del corte se ve, en la parte posterior. Por lo tanto, si yo estoy viendo a este segmento de la tráquea, cuando yo esté en la lección, yo puedo decir que es tráquea posterior porque ahí no estoy viendo cartílago. Estoy viendo el epitelio, estoy viendo la mucosa, la submucosa, y aquí donde no hay cartílago van a haber otras estructuras que ya les voy a decir cuáles son. Pero en los otros segmentos siempre voy a ver una placa continua de cartílago de tipo hialino que rodea la tráquea, pero está ausente en el espacio donde no cierra la C. Cada vez que quieren identificar el corte, traten de ver un pedacito del corte y definir todas las partes que están en él y tomarle una fotito donde esté el epitelio, la submucosa, el cartílago y la adventicia. Esta es la pared de la tráquea, ahí se distinguen las capas que tiene una, tiene dos, tiene tres y tiene cuatro capas. La mucosa es el epitelio y la lámina propia que hablamos. La submucosa aquí en basal, donde están las glándulas. Pero la submucosa de la tráquea se parece a la lámina propia, porque la lámina propia de la tráquea es una lámina propia de un tejido conjuntivo bastante laxo, con muchas células de tejido linfático. Y la submucosa tiene las mismas características, que es una particularidad histológica solo de la tráquea, porque las mayorías de la submucosa son de tejido conjuntivo denso. La tráquea solo presenta a ella un tejido conjuntivo más laxo. Y esa submucosa a veces no se ve el límite entre la lámina propia y la submucosa, solo en algunos cortes teñidos con tinciones específicas para fibras elásticas. ¿Por qué? Porque entre la lámina propia y la submucosa, más o menos en este segmento, en la tráquea se encuentra o se puede encontrar lo que es una membrana elástica interna que me va a dar el límite entre la lámina propia y la submucosa, pero me va a dar ese límite exacto. Pero para poder distinguir la membrana elástica interna sí es necesario aplicarle una tinción para fibras elásticas para poder distinguir. En la submucosa se van a encontrar las glándulas que tienen componentes serosos y mucosos, por eso cuando yo las vea yo siempre puedo ubicar que estoy en la submucosa traqueal. Esa submucosa se va a continuar con el pericondrio del tejido o de la capa de cartílago. Aquí no hablo de placas de cartílago, aquí hablo de una capa de cartílago completa en forma de C, bastante gruesa, que es la característica histológica principal de la tráquea. Por eso cada vez que ustedes identifican en las lecciones que tienen a la tráquea nunca se equivocan, porque es un corte muy fácil de identificar. ¿Por qué? Por la presencia del cartílago. Cuando tienen un bronquio intrapulmonar se pueden confundir un poquito, pero yo les voy a decir cómo lo van a visualizar para que no se vayan a confundir con la tráquea.
Bueno, en el caso de la tráquea, el cartílago es continuo, es una placa continua, lo puedo anotar allí porque cuando estemos en el bronquito pulmonar nos vamos a dar cuenta que no es así y también tiene cartílago. Y por fuera del cartílago vamos a tener las dendríferas. Dentro del cartílago, lógicamente, las características del cartílago y el hipo ya se las saben, por eso es histología primer ciclo. Y lógicamente van a expresar las mismas características que presentaba cuando ustedes veían cartílago y el hipo en el primer ciclo. Aquí tienen el epitelio traqueal, bueno, les señalo ahí las células caliciformes, también lógicamente están las células cilíndricas, que tienen sus signos en la parte superior. Fíjense que aquí sí se nota una lámina basal un poquito más gruesa, está la lámina propia, muy celular, muchas de esas células son células de tejido linfático, linfocitos, y varios vasos sanguíneos en ellos. Por debajo va a estar la submucosa. Bueno, esto es la pared de la tráquea que hablábamos anteriormente. Fíjense que aquí están las glándulas, algunas son mucosas, otras son serosas, de acuerdo a las características que tienen. Cada una de ellas, las glándulas en la pared de la tráquea pueden modificarse o se modifican en las personas que tienen el hábito de fumar, se modifica el tamaño que ellos presentan y también se modifica la glicoproteína que ellos tienen. Y bueno, aquí, esta imagen, si quieren se la pueden tomar una fotito. El único corte de tráquea que la van a ver así es el que está en este microscopio, entonces allí, sin pelearse, ¿verdad? Lo ven con calma. Yo se los voy a dejar enfocado en el segmento que se les ve así, es decir, que se le ve así, que se le vea la parte. Es una tráquea completa, pero ahí sí se ve el segmento posterior. Entonces yo se los voy a dejar enfocado en la plaquita de cartílago, pero de este ladito. Y fíjense que aquí, en el segmento posterior, donde no hay cartílago, que es esto de aquí, van a predominar las glándulas y lo que van a ser el músculo y el tejido fibroelástico. Entonces, voy a anotar por allí la parte posterior de la tráquea, donde no hay cartílago, van a ver muchas glándulas que se extienden de la submucosa y el músculo traqueal. Entonces, esta que está aquí se la voy a dejar enfocada justo allí. Después que le tomen la foto, sí la pueden mover para que vean las otras estructuras. Esta fotito que está acá es muy bonita, pero traten ustedes en su corte de tráquea tomarle a la tráquea una foto similar a esta donde vean al epitelio, donde vean a la lámina propia, donde esté la submucosa y donde esté la placa de cartílago. La advertencia no es importante que salga porque es una capa que no tiene valor histológico diferencial para ella. Más valor diferencial tiene la mucosa y la submucosa, la advertencia va a ser similar en muchos cortes. Bueno, aquí les presento una pared de la tráquea, ¿verdad? Esa sí está muy bonita. Fíjense que desde la parte superior hasta la más inferior, abajo tienen glándulas, ¿verdad? Tienen hacia la derecha, tienen una y hacia la izquierda tienen otra. ¿Quiénes son las mucosas y quiénes son las serosas ahí? ¿Cuáles son las características de una glándula mucosa? Sin miedo porque yo no le voy a traer. ¿Cuáles son las mucosas? ¿Cómo? ¿Esta es mucosa? Sí, ¿por qué? Porque es clarita, exactamente. Esa es la principal característica. Porque es clarita. ¿Cómo es eso? Los núcleos son más a la periferia, son basales. Y el citoplasma es clarito, ¿no? Y estas que tenemos aquí son serosas. ¿Cuáles son los núcleos de las serosas? ¿Cómo son los núcleos de las serosas? Más excéntricos. Y el citoplasma no es tan fácil, ¿verdad? Entonces estas son mucosas, estas son serosas. Y algunas pueden expresar una semiluna, como esta que está aquí. Entonces tiene glándulas tanto mucosas como serosas la tráquea. Por ejemplo, si nos paramos aquí arriba, desde aquí hasta aquí, bueno, sigue esta raya. No sé qué pasa. ¿Esto aquí qué sería? ¿El epitelio o no? Sí, ¿verdad? Este es el epitelio. Fíjense que aquí hay muchas células caliciformes. Esto que tengo aquí, ¿qué sería? La lámina basal. Entonces, nos aprendemos algo. La lámina basal forma parte del epitelio, más no de la lámina propia. Y ella está en la base del epitelio porque es la que soporta al epitelio. La lámina propia es más o menos hasta este segmento y es un tejido que le da soporte al epitelio, pero quien recibe todo el peso del epitelio es la lámina o membrana basal. Luego está la lámina propia, que es un tejido aparte del tejido epitelial. Pero todo eso junto forma ¿a quién? A la mucosa, ¿verdad? Porque la mucosa es el epitelio o es la lámina propia. Fíjense cómo tiene infiltración de células la mucosa
incluso, la lámina propia, incluso pueden haber nódulos o folículos linfáticos que estén en la lámina propia y que bajen hasta la submucosa. Y desde aquí hasta aquí, esta sería la submucosa traqueal. Allí no puedo decir si es tráquea anterior o posterior porque solamente estoy viendo a la mucosa y a la submucosa, no estoy viendo el cartílago. Pero fíjense algo, aquí este es el mismo corte que veíamos anterior, pero está completito. Ahí sí saben que es tráquea posterior, no ven cartílago, ven el músculo traqueal, que es el músculo liso, y hay glándulas tanto por aquí como por aquí. Y fíjense que todo este